Saludos, amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente para presentar el curso de electrónica digital. Se trata de un curso diseñado y tutorizado por MK Electrónica y organizado e impartido desde el campus tecnológico virtual. A este respecto quiere decir que este curso, así como otros, como todos los que se imparten en el campus, son cursos tutorizados. Quiero insistir en esto porque son cursos en los cuales el campus te facilita un correo interno con el cual entras en contacto directo con el tutor que te corresponda y al cual le puedes trasladar las dudas o problemas que te pudieran surgir a lo largo del curso. Y entonces el tutor se pondrá en contacto contigo también a través de este correo interno y podrá ayudarte en todo lo que sea necesario. Bueno, pues como decía, se trata de un curso de electrónica digital y entonces vamos a hacer la presentación y vamos un poco a ver, en primer lugar, las características generales de este curso y todo esto lo vamos a hacer mediante una presentación en transparencias a través de PowerPoint. Pues sin más dilación vamos a empezar. Las características generales se resumen en: es un curso que tiene un material de texto, un material de estudio de más de 580 páginas, casi 600. En este texto de estudio se exponen la teoría, los conocimientos teóricos y también se proponen las diferentes prácticas. Hay un total de más de 40 prácticas con más de 109 montajes de circuitos digitales experimentales. O sea que es un circuito, es un curso que tiene bastante trabajo. Se complementan con 19 horas de vídeos explicativos y en estos vídeos se repasan parte de los conocimientos teóricos que se estudia en teoría, pero sobre todo en estos vídeos se muestra el montaje de las prácticas, el desarrollo de esas prácticas y los resultados que se deben de obtener. Es un complemento fenomenal, creemos, es un complemento ideal al texto de estudio. La duración del curso es de 10 semanas, el curso tiene 9 temas, así que toca a una semana por cada tema. También es un curso bastante rodado, es un curso que ya tiene bastante solera y bueno, pues por la experiencia que tenemos sabemos que no hay ningún problema para terminarlo dentro del plazo. Como os digo, tenéis una semana, algo más de una semana por cada tema. Eso sí, en este curso se recomienda tener conocimientos de electrónica básica, o bien porque los habéis adquirido en el curso previo a este, que es precisamente electrónica básica, o bien porque tenéis conocimientos adquiridos en otro sitio o de otras formas, pero conocimientos equivalentes. Aquí ya no vamos a hablar de lo que es un transistor, no vamos a hablar de lo que es la corriente eléctrica. Aquí vamos a suponer que todo esto ya se sabe, porque la electrónica digital es una evolución de la electrónica básica. Es otro tipo de electrónica. Digamos que en la electrónica se divide en dos grandes campos, la electrónica analógica, que es más o menos lo que se estudia en el curso previo, en el curso de electrónica básica, y la electrónica digital, que es de lo que estamos hablando y de lo que estamos presentando en este curso. Procuraremos también, como hicimos en su momento, huir de complejos tecnicismos, de complejos cálculos, de complejas fórmulas, para intentar, en la medida de lo posible, sin perder rigor, claro, intentar, como os digo, hacer un curso lo más ameno posible. Bien, está dirigido, como de costumbre, a profesores, estudiantes, aficionados en general. Profesores que les toca impartir en la asignatura de tecnología, o bien en enseñanza secundaria, o bien en bachiller, o bien en formación profesional, eso les toca dar
algo de... les toca dar esta materia, la electrónica digital. Bueno, pues por eso está dirigido, bueno, a profesores, estudiantes y, como os digo, en general a todos los aficionados al mundo de la tecnología. El importe de la matrícula es de 130 euros sin incluir los materiales y, bueno, como siempre aviso, este importe es a día de hoy, en el momento de grabar este vídeo, y este precio se puede ver modificado. Bien, pues a lo dicho, vamos a ir desgranando, vamos a ir haciendo un resumen de lo que vamos a ir viendo en cada uno de los temas. Empezaremos en el tema 1, hablando un poco de lo que es la naturaleza de la electrónica digital. La electrónica digital, esta palabra de digital, es algo que seguramente todo el mundo ha escuchado en algún momento. Y bueno, pues deciros que efectivamente la electrónica pues se divide en dos grandes áreas, lo que se conoce como electrónica analógica y la electrónica digital. En la electrónica analógica los circuitos se contemplan en una forma de trabajo, digamos, multinivel. Es decir, por ejemplo, imaginemos un transistor. En la electrónica analógica ese transistor puede conducir nada o puede conducir a tope, y entre medio pues puede conducir infinidad de puntos de trabajo diferentes. En electrónica analógica una bombilla, por ejemplo, está encendida al máximo, está apagada, o entre medio puede estar brillando puede estar brillando, iluminando pues en infinitos puntos diferentes. Es decir, la electrónica analógica es una electrónica en la que las señales eléctricas tienen múltiples evaluaciones, desde mínimo a un máximo, pasando pues por todos los puntos intermedios. Y entonces aquí es donde viene la diferencia radical con respecto a la electrónica digital. En la electrónica digital, todas las señales se consideran que tienen solo dos posibles estados: o todo o nada. Y ese transistor puede estar conduciendo o puede estar bloqueado, pero no va a estar en ningún otro punto intermedio. Se dice de la electrónica digital que también es una electrónica bivaluada. Es una electrónica bivaluada, porque tiene eso, dos posibles estados. Ya sabemos que un transistor puede conducir entre el mínimo y el máximo, puede conducir en infinitos puntos. Bueno, pero en electrónica digital a ese transistor se le va a polarizar de tal manera que o bien conduce, y si conduce lo hace a tope, o bien no conduce, y está bloqueado, nada, cero. Por ejemplo, imaginemos esta bombilla que tenemos aquí, o esta bombilla, esta figura con bombillitas. Por ejemplo, tenemos una bombilla que está iluminada, pues está iluminada a tope, y otra que está apagada, iluminada. O este transistor que está bloqueado, conduciendo, o esta colección de interruptores que, por ejemplo, uno está desactivado, activado. Bueno, pues la electrónica, como os digo, en la electrónica digital, todas las cosas se van a contemplar en dos posibles estados. Y bueno, pues este origen, que en principio es muy sencillo, se puede empezar a complicar, porque con esos dos estados podemos formar lo que se llaman sistemas de numeración. Y entonces, en la electrónica digital, se emplea un sistema de numeración que se llama el sistema binario. Solo hay dos dígitos, el dígito 0 y el dígito 1. Y esto encaja muy bien con lo que os acabo de contar. Cuando un transistor está bloqueado, voy a decir que está a nivel 0, o dígito 0. Y cuando está cuando está activado, pues está a nivel 1, o dígito 1. También se le suele llamar bit. Esto sí que os suena también, los bits. ¿Qué es un bit? Nada, un bit es el estado en el cual se encuentra pues un determinado dispositivo. Por ejemplo, este transistor está desactivado y se encuentra a bit o se encuentra a nivel 0, se encuentra con un bit o representa a un bit o a un dígito 0. Bit quiere decir dígito binario. Este otro transistor, por el contrario, está activado, está conduciendo. ¿Y cuánto conduce? Al máximo, a tope, no importa, pero lo máximo que pueda en cada momento. Se dice que está a nivel 1 o representa un dígito 1, un bit 1. Bueno, pues fijaros, si yo tengo una colección de transistores o de interruptores
o de bombillas, o de lo que se ocurra, relés, o lo que sea, según cómo estén, 0, 0, 1, 1, desactivado, desactivado, activado, activado, puedo formar combinaciones binarias. Y estas combinaciones binarias pueden representar en números. Por eso vamos a hablar en el tema 1, vamos a hablar de sistemas de numeración. Porque con esta lógica bivaluada, con esta lógica de dos estados, si tengo muchos dispositivos, según cómo esté cada uno de ellos, formamos combinaciones. Y esas combinaciones son ni más ni menos que sistemas de numeración. Y también se llama código binario. Y el código binario pues es equivalente al código decimal. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en decimal y reconocemos 10 dígitos diferentes, del 0 al 9. Bueno, pues en la electrónica digital solo se van a reconocer 2 dígitos, 2 bits, el 0 y el 1. Lo que pasa es que puedo tener un montón de bits. Y ese montón de bits, según cómo estén combinados, representan magnitudes. Pueden ser numéricas, o incluso pueden ser caracteres. Un código binario puede representar una letra, y un montón de códigos pueden representar un montón de letras. Así que esta es la gracia del sistema binario. Partimos de una idea muy simple, pero que luego empieza a complicarse, porque no vamos a tener un transistor, sino que podemos tener millones de transistores, y entonces uno está conduciendo, el otro bloqueado, bloqueado, conduciendo, conduciendo, y realmente están representando números. Y fijaros por dónde a estas alturas vamos a aprender aritmética binaria. Efectivamente, el sistema binario es un sistema de numeración tan útil, tan válido como el sistema decimal que nosotros usamos. Lo que pasa es que las máquinas usan el binario porque les es más fácil, más cómodo, porque una máquina está hecha a base de transistores y los transistores pues es muy fácil bloquearlos o conducirlos, bloquearlos, es decir, es muy fácil generar números binarios. Y con ellos sistemas de numeración binaria. Y como iba diciendo, con esos sistemas de numeración binario se puede hacer aritmética, se puede sumar, se puede restar, multiplicar, dividir y hacer cualquier operación. Y esto es la aritmética binaria. Vamos a tocar un poquito de aritmética binaria y a estas alturas y con estos pelos, pues vamos a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, pero en binario. Formaremos números binarios y esos números binarios podremos operar con ellos. Y si yo cojo un número decimal y su equivalente en binario y lo sumo a otro número decimal, mejor dicho, a su equivalente binario, el resultado binario será equivalente a un número decimal que corresponde a la suma. Es decir, que podemos operar en cualquier sistema de numeración. Nosotros lo hacemos en decimal, las máquinas lo harán en binario. Y además, aunque nos cueste creer y nos resulte muy fácil, yo os aseguro que el sistema binario es más fácil. Lo que pasa es que desde muy pequeños nos embutieron el sistema decimal y de ahí ya no nos sacan, pero las máquinas trabajan en binario y el sistema binario hay que reconocer que es más sencillo. Pensar solo, por ejemplo, en las multiplicaciones. En algún momento de vuestra vida os tuvisteis que aprender las tablas de multiplicar, ¿os acordáis? La tabla del 0 era muy fácil, la del 1 muy fácil, pero ya la del 7, la del 8 y la del 9 ya eran muy difíciles. Bueno, pues en binario no, en binario solo hay 2 tablas, porque solo hay 2 dígitos, y además los más fáciles, la del 0 y la del 1. Bueno, pues todo esto vamos a tocarlo en el tema 1, con la aritmética binaria. Aprenderemos también lo que son las tablas de la verdad y diagramas de tiempo. Son formas de representar el funcionamiento de un circuito digital. Un circuito digital puede tener muchas señales de entrada y generar muchas señales de salida. Bueno, puede. Habrá algunos que tengan pocas señales de entrada y pocas de salida y otros tengan muchas. Pero en cualquier caso, aquí, pues hombre, hablar de tensiones, de cantidad de corriente, cantidad de intensidad, pues no tiene mucho sentido. Aquí lo que tiene sentido es combinaciones de corriente o combinaciones de tensiones. Es decir, cuando en un circuito digital está a nivel 1 decimos que hay tensión. En el fondo nos importa muy poco cuánto, eso ya depende cómo alimentemos al circuito. El hecho de que nos importa es que haya tensión, porque para nosotros eso es un nivel o un bit 1, o que no haya tensión, porque para nosotros eso es un nivel o un bit 0. Bueno, pues las tablas de la verdad o los diagramas de tiempo es la forma de representar combinaciones binarias de entrada y las combinaciones de salida, binarias también, que va a generar ese circuito digital. Bueno, pues esto es lo que iremos tocando en el tema 1. En el tema 2 hablaremos de las funciones lógicas, lo que se llaman las puertas lógicas. Las puertas lógicas van a ser circuitos electrónicos hechos, por supuesto, a base de transistores, a base de semiconductores, a base de lo que ya se estudió en el curso pasado de electrónica básica.
Lo que pasa es que aquí con esos transistores vamos a construir puertas lógicas, y como esos transistores van a trabajar siempre en dos estados, conduciendo o bloqueado, conduciendo o saturados, como queráis, entonces esas puertas lógicas pues también van a trabajar con señales de entrada bivaluadas y van a generar señales de salida bivaluadas. ¿Por qué? Porque esas puertas lógicas son circuitos electrónicos cuyos transistores trabajan así, trabajan en esos dos estados. Así que las puertas lógicas, tanto a sus entradas como a sus salidas, van a tener niveles lógicos. Lo que pasa es que, en función de la puerta que sea, le meterás un nivel lógico de entrada y ella, a su salida, hará una función lógica y generará un nivel lógico de salida. Entonces hay varias puertas lógicas. Realmente, esto sí que es importante, imprescindible, aprenderse lo que son las puertas lógicas, pero realmente no es muy difícil, porque realmente en principio solo hay tres puertas básicas, solo tres. La inversora, o la función NOT, la función AND y la función OR. La función NOT, la inversora, os ofrece un nivel 1 cuando la entrada es un nivel 0 y viceversa, por ejemplo. Eso es lo que hace esa función. La función AND, la salida solo es 1, solo es de nivel 1, solo es de bit 1, cuando todas sus entradas estén a nivel 1. Y la función OR es la salida da 1 cuando cualquiera de sus entradas estén también a nivel 1. Bueno, pues estas son las tres funciones básicas que funcionan así. Su salida depende de las entradas, siguiendo esto que os acabo de contar. A partir de estas tres puertas se hacen lo que se llaman puertas complementarias. Con estas tres puertas se pueden hacer funciones NAND, NOR o exclusiva, XNOR exclusiva, en fin, hay diferentes puertas que se hacen a partir de las puertas lógicas. En total nos vamos a encontrar con 7 u 8 puertas, no más, tampoco es para tanto. Bueno, pues esas puertas lógicas se emplean para resolver lo que se llaman ecuaciones lógicas, funciones o ecuaciones lógicas, productos lógicos, sumas lógicas. ¿Y cómo vamos a ver esas puertas? ¿Cómo nos las vamos a encontrar? Pues esas puertas nos las vamos a encontrar en forma de circuitos integrados. Habrá chips, habrá circuitos integrados en cuyo interior tengan puertas de un tipo, puertas de otro, combinación de puertas, o circuitos integrados en cuyo interior hay mucha complejidad porque en el interior hay muchas puertas lógicas combinadas de tal manera que el circuito en su conjunto hace una determinada tarea, la que sea. Así que las puertas lógicas las vamos a encontrar en circuitos integrados. Hay decenas o cientos de modelos de circuitos integrados diferentes que contienen funciones lógicas o puertas lógicas diferentes. También hablaremos un poquito de los encapsulados. El encapsulado, la forma, el aspecto que tiene, con el cual os vais a encontrar en un circuito integrado. Pero no lo olvidéis, en este circuito integrado habrá puertas. No sé, habrá 4 puertas o habrá 4 millones de puertas. No lo sé. Pero cada puerta a su vez está hecha con transistores. No hay nada nuevo en este sentido. El transistor, el semiconductor, los díodos, son la parte esencial de la electrónica, lo que se estudió en electrónica básica. Aquí simplemente aplicamos esos transistores trabajando, como os digo, en conmutación y conectados entre sí para formar puertas lógicas, y las puertas lógicas a su vez se conectan entre sí para formar o realizar funciones lógicas sencillas o muy complejas, como puede ser todo un microprocesador o todo un microcontrolador. Bueno, pues esto es lo que vamos a estudiar en este segundo tema. Conociendo las puertas lógicas y cómo funcionan, cómo la salida responde en función de las entradas, es el momento de hablar del álgebra de Boole, y es lo que vamos a hacer en este tema 3. Bueno, el señor Boole fue un matemático del siglo XIX, y creó una serie de postulados, una serie de normas que facilitan el diseño de lo que se conocen como ecuaciones lógicas. Y estas ecuaciones lógicas, pues hoy en día sirven para realizar procesos de automatismos. Imaginemos una máquina herramienta que recibe información de diferentes tipos de sensores. Esa información tiene que ser binaria, claro, de unos y ceros, tensión, no tensión. Y pues no sé, pues un pulsador, un sensor de alarma, un detector de proximidad, y entonces esa máquina, de acuerdo a las señales de entrada, tiene que generar unas señales de salida, pues para activar
quizás pues un relé, o un motor, o una sirena de alarma, no sé lo que se os ocurra. Y entonces entre las señales de entrada y las señales de salida hay que hacer pues un proceso. Ese proceso se puede resolver mediante ecuaciones lógicas. Y esas ecuaciones lógicas se pueden desarrollar de una forma más fácil siguiendo ciertos postulados del señor Boole. Al hilo de esto vamos a hablar también de Carnot. Carnot también es un señor del siglo XX. Creo hasta la última noticia que tengo es que todavía vive, vamos. O sea que no es de hace mucho. Bueno, pues el señor Carnot desarrolló una forma de simplificar las ecuaciones, mediante una serie de gráficas que se llaman mapas de Carnot, una ecuación lógica, una ecuación que hemos obtenido a partir de los postulados booleanos, esa ecuación podemos simplificarla. Claro, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que las ecuaciones lógicas las vamos a poder resolver con las puertas lógicas que hemos visto antes. Entonces, si yo, siguiendo los postulados de Boole, desarrollo una ecuación para resolver un automatismo, bueno, pues luego tendré que emplear las puertas lógicas, conectarlas de unas con otras de tal manera que resuelvan esa ecuación lógica. Si además luego aplico lo que se llaman los mapas de Carnot, quizás consiga que esa ecuación lógica la pueda simplificar. Y si la puedo simplificar, si la puedo hacer más pequeña, pues lógicamente necesitaré menos puertas lógicas para resolverla. Y si necesito menos puertas lógicas, necesitaré menos circuitos integrados. Con lo cual, el automatismo que controla esa hipotética máquina va a resultar más económico. Así que Carnot pues tiene importancia, ¿cómo no? También vamos a hablar del señor de Morgan, que este hombre lo que hizo fue utilizar dos tipos de puertas, solo dos, para resolver cualquier ecuación. Cualquier ecuación se puede resolver solo utilizando dos modelos de puertas lógicas. Y esto de alguna manera también significa que podemos hacer circuitos más económicos. En lugar de tener un montón de circuitos integrados, el uno con puertas AND, otro con puertas NOT, otros con puertas OR, otro con puertas de no sé qué, pues vamos a tener solamente dos modelos de circuitos integrados, porque con ellos vamos a poder resolver cualquier ecuación. Hoy en día quizás ya esto de resolver ecuaciones, pues hoy en día pues bueno, existen microcontroladores que tú los programas para que realicen diferentes tareas, pero bueno, también hoy en día se sigue utilizando, por supuesto que sí. Y entonces, pues bueno, en el tema 3 tocaremos los postulados de Boole, que nos permiten obtener ecuaciones lógicas que podremos resolver con puertas lógicas, pero además hablaremos de Carnot y de De Morgan, que permiten economizar, de forma que nuestro automatismo hecho con puertas lógicas, nuestro automatismo que resuelve las ecuaciones lógicas, pues sea más económico. También hablaremos de las familias lógicas en el capítulo o en el tema 4. La verdad se ha dicho que hoy en día yo creo que familias lógicas se emplean dos o tres, no se emplean muchas más, pero a lo largo de la historia los circuitos integrados, la fabricación de los circuitos integrados ha ido evolucionando. Y pues bueno, algunos circuitos integrados tenían unas características, otros circuitos integrados, según cómo se fabriquen, pues tienen otras características, y esto es lo que vamos a tratar en el tema 4, las diferentes familias lógicas. Las familias lógicas, por resumirlo así brevemente, consiste en grupos de circuitos integrados que comparten características comunes. Hay un grupo de circuitos integrados, una familia, por ejemplo, en la cual todos sus circuitos trabajan con 5 voltios. Todos. Hacen cosas diferentes, hacen funciones lógicas diferentes y tienen puertas diferentes, pero comparten algo en común, que todos consumen o trabajan con 5 voltios, que tienen una velocidad de respuesta similar, que los niveles lógicos tienen unos umbrales determinados, el consumo también pues, es un consumo concreto, eso es una familia lógica. Y hoy en día, pues hay que yo sepa o que me vengan así a la memoria a bote pronto, las dos que más se utilizan son lo que se llama la familia TTL y la familia CMOS. Bueno, pero hay más, y sobre todo había más en el pasado, ya hoy en día creo que no se usan. Bueno, pues eso, una familia lógica está compuesta de un montón de miembros, hay familias muy numerosas, otras no tanto,
que comparten parámetros eléctricos. Estas son las familias lógicas. Por ejemplo, parámetros eléctricos. ¿Cuándo es nivel 1? ¿O cuándo es un nivel 0? Pues bueno, hay familias como la que tenéis aquí representada. Hay familias lógicas, esta que tengo aquí es la TTL, por lo que veo, en las cuales el nivel lógico 0 es cualquier tensión entre 0 y 0,4. Y el nivel lógico 1, para que una puerta interprete que a su entrada tiene un nivel lógico 1, a su salida que tiene un nivel lógico, ofrece un nivel lógico 1, es cuando esa salida está a cualquier tensión comprendida entre 2,4 y 5. Cuando un circuito, una puerta lógica, a su salida nos da un nivel 0, es porque nos va a dar una tensión comprendida entre 0 y 0,4. O cuando nos da un nivel 1, es porque la tensión va a estar comprendida entre 2,4 y 5 voltios. Bueno, pues todos los miembros de la misma familia, de esta misma familia, que es la TTL, pues compartirían esta característica. Y el nivel lógico de entrada, pues es este otro. Cualquier tensión comprendida de 0 a 0,8 es interpretado como un nivel lógico 0, o cualquier tensión comprendida, cualquier tensión en la entrada de una puerta lógica y que esté comprendida entre 2 y 5 voltios, es interpretada como un nivel lógico 1. ¿Y qué pasa con lo demás? Pues lo demás no lleva más que errores. Es lo que se llama un nivel indeterminado. ¿Qué pasa si a la salida hay 1,5 voltios? Pues que esa salida, si se la metéis a la entrada de otra puerta, seguramente esa otra puerta no sepa ni lo que le estáis metiendo. ¿Por qué? Porque si está en este rango es indeterminado, entonces no sabe lo que es. Bueno, pues esto es, las familias lógicas básicamente lo que hacen es compartir, los miembros de las familias lógicas básicamente lo que hacen es compartir ciertas características, que los hacen, pues eso, los hacen pertenecer a esa familia. Una de ellas es la tensión de alimentación, otra de ellas son las tensiones de umbrales para distinguir los ceros y los unos, tanto a la entrada como a la salida de esa puerta lógica, velocidad, como os digo, consumo. Hay varios parámetros eléctricos que son comunes a todos los miembros de una misma familia. Bueno, pues estos son las familias lógicas. Ya os digo que hoy en día básicamente son dos las que se emplean. Llegados a este punto, ya sabemos lo que es la electrónica digital, los fundamentos, la aritmética binaria, también sabemos ya lo que son las puertas lógicas, también sabemos algunos postulados del álgebra de Boole, Carnot, también sabemos lo que son las familias lógicas. Es el momento de empezar a complicar las cosas. Y en el tema 5 vamos a empezar hablando de circuitos combinacionales. No penséis que vamos a ver puertas nuevas. No penséis que vamos a ver nuevos postulados del álgebra de Boole o de cualquier otro señor. No. No vamos a ver nada nuevo. Lo que sí vamos a hacer es conectar puertas entre sí para formar circuitos electrónicos, circuitos digitales, que son tan importantes, que son tan relevantes, que tienen nombre propio. Y vamos a empezar con los circuitos combinacionales. Y en este tema 5 vamos a hablar de lo que son los decodificadores. Codificadores, que estas palabras probablemente las hayáis oído, pero ¿qué es un decodificador? Pues un decodificador no es ni más ni menos que un circuito que le llega un código binario de entrada y genera otro de salida, el que sea. Lo diseñáis a vuestra medida. Yo quiero que cuando llegue este código binario de entrada el circuito me responda y me dé este otro código binario, me dé este conjunto de señales binarias. Porque lo necesito, porque necesito que cuando lleguen aquí un nivel 1001, necesito que el circuito responda con un 001110, porque sí, pues yo que sé por qué, en fin, y los codificadores serían lo contrario, le mandamos reciben una información sin codificar, pues una información, vete a saber tú de dónde viene, y el circuito se va a encargar de crear un código. Pues un código numérico, un código ASCII, un código BCD, hay diferentes códigos binarios. Bueno, pues el codificador va a ser capaz de generar estos códigos. Hablaremos también en el tema 5 de lo que son multiplexores y demultiplexores. Así, con estas palabrejas quizás pueda asustaros, pero no. Un multiplexor no va a ser ni más ni menos que un circuito digital que tiene múltiples entradas, recibe información binaria de diferentes entradas, pero la canaliza por una única salida. Recibe información de diferentes entradas, pero la canaliza en una única salida. Eso es un multiplexor. Y el demultiplexor, justo lo contrario. Recibe información por una única entrada, y la distribuye por diferentes salidas. Claro, esta información binaria
que reciben y que sacan tanto los multiplexores o de multiplexores, a su vez puede venir, vete a saber tú de dónde. Pero bueno, la idea es esta, un multiplexor tiene múltiples entradas, le llega información de un canal, de otro canal, de otro canal, de otro canal, y él, en un momento determinado, esa información que le llega a su entrada, esa información binaria, unos y ceros, tiras de unos y ceros, montones de unos y ceros. Bueno, pues en un momento determinado esa información que llega por una de sus entradas, la canaliza por una única salida. Tiene múltiples entradas, pero una única salida. Y el de multiplexor, a lo dicho, lo contrario. Tiene una única entrada por donde va mucha información y, según corresponda, el de multiplexor la va a redistribuir por múltiples canales, por uno de los múltiples canales de salida que puede tener. En el tema 6 trataremos de circuitos aritméticos. Realmente los circuitos aritméticos son circuitos combinacionales también, pero que responden a los algoritmos, que responden a las operaciones de, por ejemplo, sumar y restar. Entonces haríamos un circuito aritmético sumador, sería aquel, lo haríamos de tal manera que sea capaz de coger un número binario por un lado, otro número binario por otro lado, y lo sume, y el resultado de esa suma sea, por supuesto, binario. Pero si cogemos el equivalente del número que metimos por un lado, el equivalente decimal del número que metimos por el otro lado, y el resultado lo pasamos a decimal, veremos que la suma tiene que ser correcta. Es decir, los circuitos sumadores van a ser capaces de sumar en binario, pero bueno, un sistema de numeración, si está bien construido, es lo mismo, son equivalentes. Es lo mismo trabajar en binario que en decimal, que en base octal o que en base hexadecimal. Hay varios sistemas de numeración, pero nuestras máquinas lo van a hacer en binario. Bueno, pues en este tema 6 hablaremos de eso, de circuitos aritméticos, que siguen siendo circuitos combinacionales, pero analizan, según los bits que entren, saben lo que tiene que salir. Y entonces las puertas lógicas van a hacerlo, con puertas lógicas vamos a formar un circuito capaz de hacer sumas o capaz de hacer restas, circuitos multiplicadores. Bueno, en el fondo, circuitos divisores. En el fondo la multiplicación no es ni más ni menos que una serie de sumas consecutivas. Y la división no es ni más ni menos que una serie consecutiva de restas. Cuando yo multiplico 2 por 4 es porque al 4 le estoy sumando 2 veces o al 2 le estoy sumando 4 veces, es lo mismo. O cuando yo divido 10 entre 2, empiezo a restar 10 menos 2, me da 8, menos 2, me da 6, menos 2, me da 4, menos... ¿Cuántas restas has hecho? 5, pues ese es el cociente. Bueno, pues fijaros que con sumas y restas se puede hacer multiplicaciones, se pueden hacer divisiones, y a partir de aquí se puede hacer cualquier tipo de operación aritmético-lógica. Existen algoritmos matemáticos para resolverlos de una forma o de otra, pero la idea es esta. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, no sé si alguno de vosotros ha trabajado alguna vez por ejemplo, con Arduino. El Arduino lleva un microcontrolador que solo sabe sumar y restar. Y alguno me puede decir, no, mentira, el mío sabe hacer logaritmos. Yo he programado a mi Arduino para que me haga raíces cuadradas. Sí, pero el microcontrolador solo sabe sumar y restar. Lo que pasa es que alguien ha programado, el compilador, cuando vosotros hacéis la traducción y grabáis el programa, alguien por ahí ha empezado a coger sumas, a multiplicar mediante sumas, luego restas, a divisiones mediante restas, y así combinando divisiones, restas, va realizando cualquier operación aritmética, pero él, de forma natural, el microcontrolador de un Arduino sabe sumar y restar. Y no penséis que vuestro Pentium, vuestro famoso Pentium, sabe hacer muchísimo más. Sí, es cierto que un Pentium sabe multiplicar directamente, sabe dividir directamente y alguna cosa más. Pero bueno, combinando esas operaciones luego hace cualquier otra. Así que bueno, pues esto tiene su gracia, tiene su importancia, tiene su interés. Hablaremos de circuitos comparadores de magnitud. Circuitos en los cuales le metes una cantidad binaria, una magnitud binaria, un número binario por un lado, otro número binario por otro, y es capaz de decirte si ambos números son iguales, quién es mayor o quién es menor. Esto se llama comparación. Recordar, estamos trabajando en binario. Solo hay bits, solo hay unos y ceros, pero combinaciones de unos y ceros forman magnitudes, forman números. Bueno, los comparadores son capaces de comparar esos números. También vamos a ver en este tema 6,
lo que son los generadores detectores de paridad. La paridad es un sistema por el cual se trata de detectar posibles errores, no todos, pero algunos errores, cuando tú transmites un mensaje no es ni más ni menos que una serie de códigos binarios. Bueno, pues hay mecanismos que permiten adivinar, no siempre, pero bueno, sí, en cierta medida, si esos códigos binarios han llegado bien o han llegado mal. No dicen que ha llegado mal o que ha llegado bien, pero en el caso que haya llegado mal, no te dice dónde está el error, te dice que hay un error. Pero bueno, algo es algo. Y de aquí hablaremos de lo que se llama la unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica es un circuito digital más o menos complejo y que sabe hacer todas estas operaciones. Sabe sumar, sabe restar, sabe comparar, sabe generar paridad o detectar paridad. Todo ello en un mismo circuito integrado, en un mismo bloque, digamos. Y la ALU tiene su importancia hablar de ella. Vamos a hablar de ella. Tiene su importancia porque si más adelante hacéis estudios profundos de lo que son microcontroladores, pero no como en Arduino, que nos limitamos a conectarle cosas y a programar. Si en un futuro os apetece estudiar lo que es un microcontrolador, las tripas de un microcontrolador, qué es lo que tiene por dentro, veréis que un microcontrolador por dentro tiene todas estas cosas que estamos hablando aquí en este curso digital. Y entre todas estas cosas, la fundamental, la más importante, la que más resaltan siempre es la ALU, la unidad aritmético-lógica. Todos los microcontroladores tienen una ALU. Habrá microcontroladores sencillitos que tienen ALUs pequeñitas, ALUs de 4 bits. ¿Qué quiere decir una ALU de 4 bits? Pues que le metes un dato de 4 bits, un valor binario de 4 bits, otro valor binario de 4 bits y te realiza la suma de 4 bits. Pero hay ALUs de 8 bits. Y la ALU de un Pentium pues puede ser de 64 bits. Por eso se dice, oye, este microprocesador es de 64 bits. ¿Por qué? Pues porque dentro tiene los circuitos aritméticos lógicos necesarios para manejar y operar con magnitudes de hasta 64 bits. Casi nada. En fin, bueno, pues todo esto en el tema 6 dedicado a los circuitos aritméticos. Si en los temas anteriores, en los temas 5 y 6, hablábamos de circuitos combinacionales y circuitos aritméticos, que en el fondo también son combinacionales, vamos a hablar en los temas 7 y 8 de circuitos secuenciales. Básicamente, resumiendo, diremos que un circuito secuencial es aquel en el cual el valor de las salidas no solo depende del valor de las entradas. Esto era en los combinacionales. El valor de las salidas no solo depende de la combinación de entradas, de la combinación actual, del estado actual de las entradas. No, depende también de lo que hayas hecho previamente con ellas. ¿Qué secuencia ha sucedido en las señales de entrada para que las de salida actúen de una forma o adquieran un valor o adquieran otro? Esto es la idea de un circuito secuencial. No solo dependemos del valor actual de las entradas, sino también del valor que tuvieron esas entradas. Y llegamos a circuitos muy típicos. En este tema 7 vamos a hablar de los circuitos secuenciales, lo más elemental, lo más básico, que son los circuitos biestables. Circuitos que son capaces de alguna manera memorizar un bit 1 o bien memorizar un bit 0. Cuando las señales de entrada adquieren un determinado valor y ocurre un determinado suceso, la salida va a adquirir un determinado valor también. Bueno, pues hay diferentes tipos de biestables. Vamos a empezar viendo los biestables RS y los JK, que son los más utilizados, pero hay más. Está el biestable tipo D, el biestable tipo T, en fin, hay unos cuantos. Bueno, pues esto lo vamos a ver en el tema 7. Y por supuesto, no sé si lo he dicho antes, cuando hablamos del tema 5 y del tema 6, de los circuitos combinacionales, cuando hablamos de los decodificadores, codificadores, sumadores, restadores y demás, que son puertas lógicas que se conectan para realizar estas funciones, no he comentado, se me ha olvidado comentar, que existen circuitos integrados en cuyo interior ya tienen decodificadores, ya tienen codificadores, multiplexores, y ya tienen cientos o decenas de puertas lógicas para hacer estas funciones. Pues bien, en los circuitos secuenciales que nos ocupan, lo mismo. Seguimos hablando de puertas lógicas, pero puertas lógicas que conectadas de una determinada manera forman un circuito biestable o un circuito JK o de otro tipo, otro biestable de otro tipo. Pero también hay que decir que existen circuitos integrados que ya tienen los biestables integrados.
Es decir, un biestable lo puedes hacer tú, coges puertas, una puerta NAND por aquí, un inversor por allá, tal, lo conectas, no sé qué, y te haces un biestable. Bueno, pues hay circuitos integrados que ya los tienen. ¿Por qué? Hombre, porque son circuitos que se utilizan mucho, ¿eh? Los biestables se utilizan a patadas y todos los fabricantes no son tontos. Ellos saben lo que se consume, saben lo que se necesita y fabrican todo lo que les caiga, ¿eh? Y con esto, vaya, con esto pasaba igual, que no lo he comentado, ¿eh? Los decodificadores, codificadores, multiplexores, sumadores, restadores, todo esto son circuitos digitales con nombre propio, que se utilizan tanto que existen circuitos integrados que ya lo hacen, ya lo tienen ellos dentro. No tienes que andar tú cogiéndote una puerta por aquí, otra puerta por allá y conectando y no sé qué, ¿eh? Existen ya circuitos que lo hacen. Pero bueno, pues todo esto, para eso estamos, para verlos, ¿eh? Y para estudiarlos. Por eso aquí en el tema 7 vamos a hablar de circuitos integrados comerciales, pero es que esto también en los combinacionales también existe, ¿eh? Y luego hablaremos también de circuitos secuenciales avanzados. Bueno, pues una vez que sabemos cómo es un biestable RS, o un biestable JK, o un tipo D, pues con ellos, a su vez, podemos hacer otros circuitos todavía más complejos, como son los registros de almacenamiento, registros de memoria, ni más ni menos, que tú le metes un código binario y ese código binario se queda ahí, memorizado, hasta que metas o digas lo contrario. Esto es la memoria que estáis usando si sois programadores de Arduino o cosas de estas, estáis utilizando memoria y la memoria está hecha a base de registros. Hay diferentes tipos de registros. Los más básicos son registros de almacenamiento y de desplazamiento, pero estos a su vez pueden ser de otros tipos, ya lo iremos viendo. También mediante biestables se fabrican lo que se llaman contadores. Un contador es un circuito digital que es capaz de contar eventos. Tiene una señal de entrada, básicamente, y por ahí van sucediendo impulsos, le vas aplicando impulsos, señales digitales, un impulso, otro impulso eléctrico, digital. Y él los va contando en binario, naturalmente. Y los contadores, pues bueno, pues tienen infinidad de aplicaciones dentro del mundo de la electrónica digital. Pero un contador, repito, está hecho con biestables, y los biestables están hechos a su vez con puertas lógicas, y cada puerta lógica a su vez está hecha con transistores. Fijaros cómo hemos ido desde el curso pasado hablando de transistores, desde el curso de electrónica básica hablábamos de transistores, y bueno, como con ellos vamos subiendo, vamos construyendo puertas lógicas, con puertas lógicas construimos biestables y con los biestables construimos contadores. Y así, aquí también en el tema 8 voy a aprovechar para hablar de una herramienta, de un instrumento que tiene bastante utilidad dentro de la electrónica digital, que es lo que se llama los analizadores lógicos. En la electrónica digital, yo no digo que un polímetro o un voltímetro no sirva para nada. Bueno, pues sí, el voltímetro es una herramienta fundamental en la electrónica. Lo que pasa es que en la electrónica digital solo hay dos estados: 0 voltios o nivel 1, nivel 0 o nivel 1. Y el nivel 1 pues puede ser, pues yo que sé, depende cómo alimentéis, depende de la familia que estéis usando, puede ser de 5 voltios, de 12 voltios, de 3 voltios, pero siempre va a ser igual. Si estáis utilizando una familia de circuitos digitales que trabajan a 5 voltios, las salidas, todas las de cualquiera de ellos, van a ser siempre a 5 voltios. Entonces un voltímetro, bueno, mejor una bombillita, mejor un LED, que es más luminoso. Y si se enciende es porque hay nivel 1. Y si se apaga es porque a la salida de ese circuito hay nivel 0. El problema está que en electrónica digital a veces nos encontramos con muchas señales que hay que analizar simultáneamente. Entonces hay una herramienta, un instrumento que está diseñado expresamente para ello, que es el analizador lógico. Aquí tenéis una imagen de uno de ellos. Un analizador lógico, pues bueno, es una especie de osciloscopio. En la pantalla pues veis las señales digitales de ceros y unos, pero podéis ver igual un montón de señales al mismo tiempo. Y esto pues bueno, facilita mucho la comprensión, la relación. Bueno, meto estas señales de entrada y obtengo estas de salida, y entonces permite verlo mucho más cómodo que con un polímetro, desde luego. Pues en el tema 8 vamos a hablar de analizadores lógicos, y además vamos a hablar de uno muy concreto que luego os lo voy a enseñar, que es muy barato, muy asequible, y bueno, en su justa medida ayuda muchísimo. A mí me parece, personalmente, cuando lo descubrí, me pareció un instrumento, una herramienta muy interesante. Y así acabamos este tema 8 con los circuitos secuenciales avanzados. Llegamos así al último tema del curso, de este curso de electrónica digital,
que le he titulado así, misceláneo, porque bueno, vamos a hablar un poquito de todo, Vamos a hablar de los convertidores DAC o de los convertidores ADC. Vamos a ver, desde el principio de esta presentación hemos marcado las diferencias entre lo que es la electrónica analógica por un lado y la electrónica digital por otro. En la electrónica analógica es una electrónica multievaluada, es decir, entre un mínimo y un máximo hay infinitos valores. Y la electrónica digital es bivaluada. Esto es algo así como decir que la electrónica digital solo trabaja en blanco y negro, no admite tono de grises. Algunos lo consideran así. Y la cuestión es, ¿hay algún nexo de unión entre la electrónica analógica y la electrónica digital? Sí. La respuesta es sí. Son los circuitos que se llaman convertidores. El convertidor DAC, el digital analógico, acordaros, de digital a de analógico, es un circuito que tú le aplicas un código binario de X bits, los que sean, 4, 8, 32, no sé, los que sean, y él a cambio te va a dar una tensión. Te va a dar una tensión proporcional a ese código binario. Claro, el código binario tiene un mínimo y un máximo. Tú con 4 bits puedes representar X cantidades, X magnitudes, 16 concretamente. Bueno, pues un convertidor DAC de 4 bits a su salida presentaría una tensión entre un mínimo y un máximo con 16 posibles valores diferentes. Si en lugar de 4 bits nuestro DAC tiene 8, por ejemplo, entonces ya la salida es cada escalón es de una 256ª parte del total. Entonces tenemos pues, tensiones analógicas un poquito más precisas. Si la tensión, si el convertidor digital analógico es de, en lugar de 8 es de 16 bits, pues todavía la precisión es mayor. En resumidas cuentas, un convertidor digital analógico es aquel que le apliques una tensión, un código binario y él genera una señal, genera una señal analógica proporcional a ese código binario entre un mínimo y un máximo, y entre medio múltiples etapas. Si es de 4 bits, como os decía, con 4 bits, como solo puedo hacer 4 combinaciones, pues el convertidor digital analógico a su salida solo puede presentar una tensión dividida en 16 etapas. Cuantos más bits tenga la entrada, más divisiones y más precisión obtendré. El convertidor analógico digital AD es justo lo contrario. Este es un circuito electrónico que recibe una tensión analógica, digamos de alguna manera la trocea y a cambio obtiene un código binario proporcional a esa tensión analógica. Así que estos dos circuitos son muy necesarios, son muy importantes, porque realmente es el nexo de unión, como os digo, entre la electrónica digital y la electrónica analógica. La electrónica digital es una electrónica bivaluada, ya sabéis, y muy potente, porque con electrónica digital podemos hacer operaciones aritméticas, como hemos visto. Podemos hacer operaciones aritméticas, operaciones lógicas, podemos registrar, memorizar, contar, podemos hacer muchísimas cosas. Lo que ocurre es que en la naturaleza no todo es digital, hay magnitudes analógicas. Imaginemos que yo tengo que procesar la temperatura. La temperatura es una magnitud analógica. Yo tengo un sensor de temperatura que me da una tensión que varía, una tensión entre un mínimo y un máximo, varía y me da pues, una tensión proporcional a la temperatura ambiente que haya en ese momento. Pero yo con esa tensión analógica no puedo hacer ningún proceso digital, a no ser que la convierta, que coja esa tensión analógica proporcional a la temperatura y obtenga un código binario. Ese código binario será proporcional a la tensión, que a su vez es proporcional a la temperatura. Pero ya una vez que está en binario, ya puedo hacer lo que quiera. Ya puedo operar, ya puedo hacer cosas, ya puedo registrar, memorizar, sumar, restar, guardar medias, máximas, mínimas, no lo sé, ya puedo hacer cualquier tipo de proceso. Pero eso sí, ha hecho falta una conversión de analógico a digital. Y estos son los circuitos encargados, de analógico a digital, y también el contrario, como os decía, de digital a analógico. También vamos a hablar de memorias RAM y de memorias ROM. Las memorias RAM son memorias hechas a base de registros, como los que hemos hecho en este tema, como los que habíamos visto aquí, registros de almacenamiento. Lo que pasa es que no hablamos de un registro. En una memoria RAM podemos hablar miles, decenas, cientos, millones de registros
digamos en una especie así como esto, como de matriz, donde cada celda de estas es un biestable. Tenemos un montón de biestables formando un registro y podemos tener un montón de registros formando una matriz enorme, muy grande, capaz de guardar miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de bits. Esto es la memoria RAM. La memoria ROM es otra forma de hacer memoria, de guardar información. La memoria RAM se dice que es volátil, que cuando lo apagamos, se borra todo y desaparece la información. Bueno, no es que desaparezca, sino que se modifica. Por ejemplo, un caso de memoria RAM es cuando vosotros en vuestro ordenador estáis trabajando y se va la luz de repente y os hace la gran faena, porque todo el trabajo no lo habéis salvado y se ha borrado. ¿Por qué? Porque estabais trabajando o la información que estabais procesando en ese momento se estaba gestionando o guardando en la memoria RAM. Y si no tenéis la precaución de salvarlo en un disco o en un pendrive o donde sea, pues entonces se borra. Si ocurre ese accidente, que suele ocurrir. Por el contrario, la memoria ROM no se borra. La memoria ROM no se borra. La memoria ROM también tiene una estructura similar a esta, es una matriz hecha de diferentes células o celdas, cada celda forma registros y podemos tener montones, miles, decenas de miles de registros. Lo que pasa que en lugar de utilizar biestables utilizan otra tecnología, que ya la veremos, y la particularidad es que esa información no se borra. Aunque falle la tensión de alimentación, las combinaciones binarias, los bits que tuvierais guardados en una memoria ROM, permanecen ahí. Al hablar de memoria ROM hablamos memorias de solo lectura. Esto no es del todo cierto, no es del todo cierto. Hoy en día hay memorias de solo lectura, pero que se pueden escribir y se pueden modificar. Son no volátiles, no desaparece la información, pero tú si quieres adrede, la puedes modificar. Hay memorias de solo lectura que se llaman memorias EEPROM y memorias flash, que tienen la característica de no ser volátiles, pero además las puedes tú modificar. Por ejemplo, si habéis hecho el curso de Arduino, cuando vosotros grabáis un programa, ese programa se guarda en el Arduino, en el microcontrolador del Arduino, se guarda en una memoria de tipo flash, que es una memoria de solo lectura, pero la habéis grabado, o sea que se puede escribir. En Arduino, cuando estáis manejando variables, vuestro programa está guardando un dato, luego lo coge, lo modifica, lo quita, lo pone, estáis guardando o estáis utilizando memoria RAM. Así que con esto quiero deciros que la importancia de estas dos memorias es patente. Si más adelante queréis progresar y queréis llegar a ver cómo son las tripas de un microcontrolador, como os decía antes, os vais a encontrar con memoria RAM, os vais a encontrar con memoria ROM o en su versión flash, os vais a encontrar con registros, os vais a encontrar con contadores, decodificadores, todo lo que hemos visto. Bueno, pues esta es la importancia que tiene las memorias, los tipos de memoria que estamos tratando en este tema 9. Y con esto finaliza, pues digamos, la parte teórica del curso. Y bueno, pues toca hablar, como siempre, de los materiales. En cualquier curso de electrónica, bueno, yo personalmente siempre insisto en lo mismo, que cualquier curso, cualquier formación necesita experimentación, necesita prácticas. Y en electrónica no va a ser menos, y en electrónica digital no va a ser menos. Entonces, a lo largo de esta exposición, de esta presentación, yo os he hablado de las puertas lógicas, os he hablado de los circuitos secuenciales, de los circuitos combinacionales, de memorias. Bueno, pues habrá que hacer algo con ello, habrá que practicar, habrá que montar cosas. No me valen los simuladores, no me valen esas herramientas software, esas aplicaciones en las cuales tú dibujas en el ordenador, simulas no sé qué, simulas unas entradas, el ordenador te responde, te calcula las salidas. Sí, todo esto está muy bien, pero si estamos aprendiendo, hay que saber lo que es un circuito integrado, hay que saber cómo se conecta un circuito integrado, cómo se utilizan sus patillas, hay que ir a la tienda, saber lo que cuesta, comprar, discutir, ver cómo se quema, ver cómo lo has conectado mal y ver cómo sale humo. Todas estas cosas no pasan en un ordenador, pero en la vida real sí. Bueno, pues entonces a lo dicho, que yo me enrollo, en este curso, como en todos los que proponemos desde MK Electrónica y desde el campus en general, hace falta hacer prácticas, y para hacer prácticas hacen falta materiales. Nosotros hemos confeccionado un módulo de prácticas que se llama así, módulo 2 de electrónica digital, y los que hayáis hecho el curso de electrónica básica, el curso previo, pues os sonará que en aquel curso hablábamos del módulo 1, bueno, pues ahora hablamos del módulo 2 en electrónica digital,
que es un kit de materiales en el cual pues incluyen resistencias, condensadores, todavía seguimos usando estas cositas, y se incluye un montón de circuitos integrados, como podéis ver aquí, ¿eh? Todos estos circuitos integrados son todos diferentes, contienen puertas de diferentes tipos y contienen circuitos combinacionales, secuenciales, contadores, registros, ¿eh? Aquí hay una colección bastante surtida de todo lo que hay en el mercado, hay mucho más, pero bueno, esto es bastante representativo. Bueno, pues este es el kit que hemos preparado para hacer todas las prácticas que proponemos en este curso. Como siempre, no me gusta mucho hablar de precios. Actualmente el precio es de 42 euros, pero esto puede verse modificado porque, bueno, este vídeo lo hacemos hoy, pero no puedo saber cómo van a estar las cosas en el día de mañana. Pero en fin, en el campus, en la hoja promocional del curso de electrónica digital del campus, ahí se detalla el listado de circuitos integrados. Quien quiera puede ir por su cuenta a comprarlos a la tienda de confianza, la tienda de electrónica de su confianza. Bueno, esto es en cuanto a los materiales, a los componentes que vamos a usar para las prácticas. Al igual que ocurría también en el curso de electrónica básica, necesitaremos algún soporte, alguna plataforma donde poder realizar nuestros montajes. Nosotros desde MK Electrónica proponemos el Universal Trainer porque en primer lugar es un equipo que es diseñado y fabricado por nosotros y comercializado por nosotros, y en segundo lugar porque es lógicamente el que hemos usado para hacer todas las pruebas y todas las prácticas y todos los experimentos que se proponen en el curso. Entonces vamos a proponer el Universal Trainer, pero quien quiera puede comprar por separado pues una placa protoboard, puede comprar una serie de cosillas y quizás él montarse su propio entrenador. Este es un entrenador, como os digo, comercial, que se utiliza mucho por aficionados, por aficionados en general, y también por centros de enseñanza, porque en los centros de enseñanza, bueno, si son centros de formación profesional, pues lógicamente pues tienen que montar circuitos, eso está claro, pero es que también incluso en los institutos donde se enseña enseñanza secundaria o bachiller, pues hay momentos en los cuales en las asignaturas de física, tecnología e incluso en alguna parte de las matemáticas se puede utilizar o tienen que enseñar pues algo de electrónica digital, sobre todo lo que es el álgebra de Boole y cosas de estas, creo que en alguna asignatura entra. Entonces, pues en este tipo de centros también utilizan el Universal Trainer. Pero no es la única alternativa. Repito que no es absolutamente esencial que os lo compréis, sino que podéis optar por haceros algo parecido vosotros por vuestra cuenta. Aquí, bueno, luego os voy a enseñar los materiales y os voy a enseñar el equipo para quien no lo conozca. Nosotros sabemos que esto es un coste añadido, sabemos que es un sacrificio para el bolsillo, pero no lo podemos evitar. No hay forma humana de tratar de hacer prácticas sin gastar un duro. No se me ocurre. Como mucho lo que vamos a hacer es un pequeño descuento desde MK Electrónica, y entonces hay que estar matriculado previamente en el curso y podemos hacer un 10% de descuento en el equipo. No es gran cosa, un 10% de 150 son 15 euros, pero bueno, os da para un par de bocadillos o un par de cervezas. O bien también se puede optar por recibir un analizador lógico, que ahora lo voy a enseñar, el LA2408. Hay que matricularse previamente y cuando hacéis la matrícula luego ya podéis comprar el equipo. Y al comprar el equipo nos indicáis, oye, que estoy en el curso apuntado. Nosotros comprobamos, verificamos que eso es así y también nos tenéis que decir, oye, quiero el 10% o bien quiero el analizador lógico. En el caso de que queráis el 10%, esperáis a que desde MK Electrónica os contestemos con el importe final que debéis de transferir. Y si optáis además por hacer el pago por tarjeta de crédito, pues aquí no puedo haceros el descuento directamente, sino que hacéis el ingreso, pagáis con la tarjeta el importe total que os diga el sistema y luego se os devolverá en esa misma tarjeta ese 10% que os corresponde. En el caso que queráis el descuento, en el caso que queráis el analizador lógico, sin más, sin problemas. Decís, oye, quiero el analizador lógico y bueno, pues ya está. Ahí está la oferta, ahí está.
Repito, esto es con relación a los materiales, sabemos el sacrificio y el coste que esto supone, pero por desgracia no se nos ocurre otra forma de hacerlo. Vamos a verlo todo esto en vivo y en directo, y para mostraros pues eso, los materiales como son. Vamos allá. Bueno, el módulo 2, como todos los kits o módulos que hemos presentado en otros vídeos, bueno, se presenta en una cajita, y aquí tenéis, bueno, pues una serie de componentes discretos, resistencias, condensadores. Estos componentes sirven de complemento a los circuitos integrados. Aquí tenéis la colección de circuitos integrados que os había mostrado antes. Bueno, pues hay unos 25 26 circuitos integrados distintos, que contienen puertas de diferentes tipos, circuitos combinacionales, circuitos aritméticos, secuenciales. Pues bueno, todo lo que hemos estado hablando pues está integrado, de una forma u otra, está metido en estos dispositivos. También se incluyen los cables necesarios para hacer las conexiones, y también hay un CD-ROM en el cual, pues bueno, están todas las prácticas que se proponen, las mismas prácticas que se proponen en el curso, también las tenemos aquí, por si alguno pues las quiere imprimir o cosas de estas, pues bueno, quizás pueda trabajar en lugar de online, en lugar de andar descargándose las cosas, las prácticas, bueno, pues ya las tiene aquí. También quiero aprovechar para hablaros del analizador lógico. Es el LA2408. Que como os decía hace un ratito, pues es una especie, hemos hecho una especie de oferta, y quienes se matriculen en el curso puede optar a un 10% de descuento en el Universal Trainer o a este analizador. Es un analizador lógico, va muy bien para hacer este curso, es una herramienta fundamental, desde luego mucho más interesante que el polímetro, que el tester. Es un analizador lógico de 8 canales, esto quiere decir que puede ver simultáneamente 8 señales digitales. Se conecta al PC a través del puerto USB, y entonces hay un software que lo tenéis que descargar e instalar, y en la pantalla del PC pues tendréis como una especie de osciloscopio. Atención, solo para señales digitales, que a nadie se le ocurra medir tensiones alternas ni cosas raras. Tiene 8 canales y es capaz de trabajar a 24 MHz. Es capaz de tomar 24 millones de muestras por segundo. No está nada mal para este curso. Basta que de sobra, vamos. Hombre, lo que sí tenéis que saber es que existen analizadores lógicos profesionales mucho más potentes, y en lugar de 8 canales, pues a lo mejor tienen 32 o 60 y tantos, unas bestias. Y en lugar de 24 MHz, a lo mejor trabajan a 3000 MHz. Una burrada, una barbaridad de velocidad. Pero claro, tampoco cuestan 16 euros o cuestan varios miles de euros. Pero bueno, que sepáis que este va muy bien, y aprendiendo a manejar uno, pues tenéis la puerta abierta para manejar cualquier analizador. Y ya os digo, en los sistemas digitales este es el instrumento ideal. Mejor que un osciloscopio, mejor que un polímetro. Y en cuanto al entrenador, pues bueno, ya lo he presentado en otras ocasiones, en el curso de electrónica básica, lo he presentado también, por ahí tengo vídeos donde explico el funcionamiento del entrenador. Bueno, pues es este, se presenta en un maletín, para su transporte, para su almacenamiento, para guardarlo como Dios manda. Y bueno, pues el entrenador es este. Bueno, hoy en día viene ya la placa es en color negro, pero bueno, antes venía en color verde, es exactamente el mismo. Consiste en una placa protoboard donde insertáis los circuitos integrados con los cuales vais a trabajar. El entrenador aporta una tensión de alimentación, aporta un sistema de alimentación. En realidad, a nosotros para los circuitos digitales con 5 voltios nos sobra, porque todos los que vamos a utilizar pertenecen a la familia TTL, que es la que os comentaba hace un ratito, y todos ellos trabajan con 5 voltios. Pero el entrenador, pues perfecto, nos da una tensión de 5 voltios. El entrenador también dispone de un circuito, de un generador de funciones, capaz de dar frecuencias o señales desde 1 hercio hasta 100 kHz, y señales que son del tipo sinusoidal, o del tipo triangular, o del tipo digital, que es como nosotros lo usaríamos. Aquí por aquí sacaríamos señales digitales, pues en este caso pues de 641 hercios. Podemos
tener diferentes bandas. Estamos en la banda de 100 a 1 kHz. Podemos ajustar la frecuencia que queramos dentro de esa banda, y podemos cambiar de banda o de margen o de rango. Por ejemplo, de 5 a 10 kHz, pues estamos con 628, pues 9,12 kHz, en fin, un generador de funciones muy interesante, también muy utilizado en electrónica digital, en la modalidad de digital, porque también tiene señales sinusoidales y señales triangulares que se utilizarían en circuitos analógicos. Nosotros en circuitos digitales, así, digital. Y luego, pues lo que os he venido comentando, aquí tenemos un circuito, el circuito con el cual estamos experimentando, pero en electrónica digital los interruptores son dispositivos muy baratos, muy sencillos, muy fáciles y válidos. Estos interruptores son capaces de generar y suministrar al circuito bajo prueba niveles lógicos, niveles 1 y niveles 0. Nivel 0, 0 voltios, nivel 1, en este caso 5 voltios. Y para analizar los resultados que ofrece nuestro circuito bajo prueba, pues lo más sencillo y lo más barato, una colección de LEDs, en este caso 8 LEDs. Un nivel lógico 1 hará que el LED se encienda y un nivel lógico 0 que el LED se apague. Y luego, pues bueno, pues en algunos casos también podremos utilizar displays numéricos, un generador de sonido, en fin, este es el entrenador que, como os digo, seguramente lo habréis visto, lo he mostrado en varias ocasiones, y bueno, simplemente incidir en que es un equipo que permite trabajar tanto con circuitos analógicos como con circuitos digitales. Sobra decir que si alguno de vosotros compró en su día el entrenador este para hacer el curso de electrónica digital o simplemente porque quiso, este es el mismo, o sea, no hay que comprar nada más que los componentes, más que el módulo 2. En fin, pues esto es un poco la presentación del curso, y ahora, como siempre, pues os voy a mostrar las páginas web donde debierais de acudir para todo lo relacionado con matrículas, materiales y demás. Esta es la página web del campus tecnológico. Aquí es donde tenéis que venir para todo lo relacionado con la gestión del curso y todo lo relacionado con matrículas o inscripciones. En esta página podéis ver todos los cursos que actualmente se imparten en el campus. Y bueno, supongo que uno de ellos, aquí está, uno de ellos es el de electrónica digital, del que estamos hablando ahora. Y bueno, pues aquí podéis acceder a la página promocional. Aquí tenéis un pequeño resumen con algún vídeo, alguna cosilla, y aquí accedéis a la página promocional con un poco más de información o una información un poco más detallada. Donde, bueno, pues tenéis un resumen de la documentación que se va a entregar, de los vídeos. Aquí un poco los capítulos, el contenido del curso, que lo que hemos estado hablando en estos momentos, en estos instantes. Y también, bueno, pues aquí os explican cómo debéis de inscribiros, importe, material de prácticas. Aquí fijaros lo que os decía, en la hoja promocional del campus tenéis el listado de componentes, listado de resistencias, los valores de los condensadores que vamos a emplear y nomenclatura o nombre, modelos de los circuitos integrados. Esto es lo que es nuestro kit, nuestro módulo 2, pero con esta relación, quien no quiera comprar el módulo 2 porque tenga cosas, o porque tenga su distribuidor de confianza, pues bueno, aquí tiene la relación de componentes que vamos a emplear en estas prácticas, los puede comprar por su cuenta. Como instrumentos, aquí se habla un poco del analizador lógico que os comentaba. Fijaros, esta es la forma de visualizar en pantalla, pues en este caso, pues no sé cuántas señales hay, 1, 2, 3, 4 señales, 5 señales simultáneamente. Puede visualizar hasta 8 este modelo. Y bueno, pues deciros que este modelo, quien quiera, puede optar a un 10% de descuento en el entrenador, o bien a que le entregue gratis este analizador, lo que queráis. Bueno, ya lo he explicado antes cómo iba el asunto, son dos opciones. Quien no tenga entrenador y lo quiera adquirir, tiene que estar matriculado previamente aquí en el campus, y entonces, pues cuando viene a comprarnos las cosas, aquí, esta es la tienda de MK Electrónica, cuando venga a comprarnos las cosas nos dice, oye,
en observaciones, quiero el 10% de descuento o quiero el analizador, y nosotros pues se lo facilitamos, lo que él nos pida. Bueno, pues entonces, a lo dicho, esta es la página del campus, la página del campus tecnológico, donde tenéis que venir para todo lo relacionado con la inscripción y el pago de la matrícula, del curso de electrónica digital o de cualquier otro curso, vaya. Y esta es la página de MK Electrónica, y aquí es donde está todo, donde tenéis que hacer todo lo relacionado con la adquisición de materiales, bien sea el módulo 2, tenemos aquí un pequeño buscador, pues aquí está módulo 2. Bueno, pues este es un poco el módulo 2, con su contenido, explicación, alguna cosilla y tal. Y bueno, esto es una tienda habitual, normal y corriente, le damos a añadir al carrito y bueno, os pedirá vuestros datos de facturación, de envío, etcétera, y bueno, sin más. Aquí también podéis acceder a comprar el Universal Trainer, el laboratorio. Aquí está, Universal Trainer. Pues lo mismo, tenéis añadir al carrito, aquí tenéis algún vídeo sobre el entrenador, alguna descarga, un PDF con algunas instrucciones del manual o una cosilla de estas. Todo esto, repito, desde MK Electrónica. Es una tienda, un lugar y corriente. Aquí tenéis pues, bueno, todas las cosas que vendemos o que hacemos, y clasificado por temas o por categorías, y en fin, repito, campustecnológico.es para hacer todo lo relacionado con la matrícula, inscripción y pago, y mkelectronica.com para todo lo relacionado con los materiales. Bueno, pues no creo que me quede mucho más por explicar. Agradeceros, como de costumbre, vuestra infinita paciencia y vuestro interés. Y deciros que si tuvierais alguna pregunta, alguna consulta que hacer, tanto en el campus como en MK Electrónica, podéis escribirnos un correo. En MK Electrónica incluso podéis llamarnos por teléfono y trataremos de ayudaros en todo lo que podamos. Pues no sé, no me queda mucho más por decir, así que a lo dicho, gracias por vuestra paciencia, por vuestro tiempo, y bueno, pues si vosotros queréis, hasta la vista.